En el episodio de hoy tengo el privilegio de hablar con Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina. Mariela es abogada graduada en la Facultad de Derecho de la UBA, con especialización en Derecho Administrativo, tiene una maestría en Derechos Humanos en la Universidad de Essex del Reino Unido, un posgrado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Palermo y un diploma en Derechos Humanos y Procesos de Democratización de la Universidad de Chile. Fue becaria de la Universidad de Chile, del Centro Internacional de Justicia Transicional, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia y del Instituto de Derechos Humanos de Abo Academy University en ese mismo país. Fue docente, investigadora e integrante de la Clínica Jurídica de Derechos de Interés Público de la Universidad de Palermo, gran escuela, ex consultora del PNUD y de la UNESCO. Fue asesora legal de distintas secretarías del Gobierno Nacional y del Gobierno porteño. Entre 2003 y 2006 fue responsable del área de acceso a la información pública de la Asociación por los Derechos Civiles y desde septiembre de 2011 se desempeña como directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en donde además integra la coalición de liderazgo del Secretariado Internacional. ¡Wow, Mariela! Primero, gracias por estar acá, lo logramos. Lo logramos, un placer, un placer. El mío, inmenso, semejante currículum y además, nunca me detengo tanto en el currículum de las invitadas y no creo que uno es el currículum, justamente para esto estamos acá, para profundizar y hablar mucho más de esto, pero me parece que acá hay como, ¿no? No podía quedar sin decir todo este baluarte porque es una dedicación además a especializarte y a laburar en temas como tan relevantes y tan profundos y tan de entrega, siento yo, al bien común, que nada, me pareció que era re importante decirlos. Perdón si fui densa. Primera pregunta del podcast, porque no podías perderte esa pregunta, quiero que me la contestes. ¿Qué querías ser vos cuando eras chiquita? Química. Chan, no me la esperaba. Química. ¿Por qué? ¿Qué flasheabas? ¿Inventos? ¿Qué? Mira, yo no, esto es interesante contarlo, ¿no? Porque a veces uno cree que para llegar a un lugar como el que llegué yo tenés que ser una muy buena alumna en la primaria, una muy buena alumna en la secundaria. Bueno, yo no era precisamente una muy buena alumna, era una muy buena armadora de revueltas, te diría. Me destacaba bastante por hacer por organizar pilladas, sí, pilladas así, lío, digamos, ¿no? Las veces que mi padre ha tenido que ir a hablar a la escuela por los líos que yo armaba. La verdad que sí, no. Pero líos como ponele, ¿defendías algún valor? No, líos como generabas tirar, el lío. Sí, líos como tirar una manzana y que se quede trabada en la ventana, tirarle una manzana una punta al otro a alguien, líos como pesada. No, tipo bombitas de olor, no. Ponerlas abajo de los bancos, pegarle al banco para que exploten y que haya que tipo todo el mundo se tuvo que ir de clases. Ibas a una escuela mixta. Y una escuela mixta, laica, sí. Pero era muy de liderar ese tipo de iniciativas. Mira. Sí. ¿Y por qué querías hacer química? Bueno, la verdad es que no era una buena estudiante, pero era muy buena en física y química. Es muy raro eso. O sea, me iba bastante. Sí, pues son materias complejas. Son materias complejas, pero la materia que mejor me iba era química, me parecía súper interesante. Mirá qué loco, mi hija ahora probablemente está entre ingeniería química o ingeniería industrial. Pero sí, como química y física eran las que mejor me iban, tenía como evidentemente me inquietaba, me entusiasmaba, me gustaba estudiarlas, el resto no, era como, esto no. Fui una mejor estudiante en la universidad, como que... Pero ¿y cómo pasó eso? ¿Cómo fue que de repente dijiste, no, es el derecho? Bueno, esto de química, ponele, era más de secundaria, primero, segundo, tercer año. Sí. Ya después fui más perfilando a... ¿Pero hubo algún docente que te hizo como yo creo, mira, enamorarte? Yo creo que... Yo solo tengo como recuerdos así de bueno, así como era difícil en la escuela en el sentido de hacer estos líos. En mi casa también era muy
muy como cuestionadora a mis padres. Entonces, toda esta idea de tener una señora en casa, en qué condiciones, ¿no? En esa época, en los 80, era muy común tener una señora empleada con cama. Con cama. A mí me parecía un horror. Yo decía, esto es esclavitud, esto no está bueno, ella tiene que poder ver a sus hijos, hijas, no sé, como, no sé ni si tenía hijos o hijas, pero... No, pero me parecía un horror y le defendía los derechos a los y hijos. los volvía locos a mis viejos con esa idea y mis viejos laburaban 800 millones de horas, volvían a las 10 de la noche. Yo y mi hermano pasamos mucho tiempo solos. Yo pienso la madre que soy yo ahora, ¿no? Y el tiempo que le dedico a mi hija. Mi hija en este momento está de viaje de egresados en el exterior y me escribe y yo estoy ahí en vivo. Es como si ella tocara un botón en el aire y aparezco y estoy disponible. Yo creo que mis viejos no existía eso. Mi vieja llegaba, o sea, no había celular, nada. Había celular. Pero esta cosa de, tengo la sensación, y lo hablamos mucho con mis amigas, mi generación, medio nos criamos como solos y solas, ¿entendés? Y sin teléfono y sin Sí, los padres que trabajaban ambos afuera todo el día, había que dejar a los niños con... Sí, y no teníamos esta de las tecnologías. Yo era muy creativa. Yo creo que, mira, si vos me preguntás, así como mis mayores virtudes, yo creo que la mayor de todas es mi creatividad. Yo soy muy creativa y lo aplico mucho en mi trabajo. Soy muy creativa. Y lo digo como poco arrogante, digamos, es mi mayor virtud de verdad. Sí. Pero porque también me acuerdo yo de niña todo el tiempo inventando cosas. O sea, era como pasar de postas distintas a inventar, que era desde, no sé, desde Rafaela Carrá, la maestra... una investigadora, una bióloga, cualquier que tenías que ocupar tu tiempo. Tus tardes. Todo el tiempo jugando a que era algo, o sea, nada, jugando, ¿no? Y creando, inventando y disfrazándome. ¿Tu hermano es más grande o más chico? Mi hermano es más chico, no somos bastante diferentes. No recuerdo tanto el pasar tiempo con mi hermano. Varón, como, sí, cada uno en su mundo, más que juntos, ponele. No tengo un recuerdo de jugar con él y demás. ¿Y cómo apareció el derecho en tu vida entonces? Bueno, y ahí empecé como, no sé, no tengo como una sensación de que dije, bueno, yo quiero estudiar derecho. Yo ¿Querías defender estos derechos de los más necesitados? Yo creo que sí, que tenía como una... siempre me veía por ahí, bueno... Uno en esa época, en los 80, no veías la cantidad de gente que ves hoy en la calle, ¿no? Sí. Era otro contexto, otra situación. Pero sí, esto de ver gente como con menos posibilidades que uno siempre me interpeló. Me interpeló. Y creo también que hay algo de mi educación. Yo tuve educación, yo fui a una escuela judía en la primaria, que voy a decir que para mí, no sé, por ahí mis compañeros no estén de acuerdo conmigo. A mí no creo que me dejó nada en términos intelectuales, pero sí me dio muchas herramientas sociales. Sí, pero me dio muchas herramientas sociales. Y herramientas que son súper importantes, ¿no? Del valor de los vínculos, de la sensibilidad, de preocuparse por el otro. Todo eso me lo dio esta escuela, lo tengo muy claro, ¿no? Como una cosa más solidaria, y eso que yo no considero que Argentina, esto de estar en Amnistía y tener tanto contacto con mis colegas de tantos lados del mundo donde hay países sumamente solidarios. Yo no creo que Argentina es clásicamente un país solidario. Somos más individualistas, más a lo tano, lo español, ¿no? Como nos preocupamos más nosotros mismos. Sí somos altruistas, pero no... Sí vamos a poner plata en una causa, pero no vamos a dedicar tiempo, ¿no? Eso. Okay. Y nos cuesta bastante. Pero a mí esta escuela, como que todo lo que es la empatía, me desarrolló mucho la empatía, el mirar al otro, el tener como esa capacidad de percibir y de leer y de empatizar. Y también creo que otra de las virtudes que yo creo que yo tengo es como de dialogar, de que todo se habla y se resuelve, el conflicto no, o sea, como esto. Y creo que todo eso
lo mamé mucho en esa escuela primaria, ¿no? Mira, qué lindo que lo tengas tan claro de dónde salió. No fue en tu casa, fue en la escuela. Bueno, no, y mi mamá es una persona que tiene valores, estos valores que yo tengo claramente son hay una fuerte impronta de mi mamá en eso, ¿no? Mi mamá siempre tuvo como valores muy, muy sociales y como con un compromiso. Con un compromiso, sí, como por lo social y lo comunitario y cierta sensibilidad o miradas de cuestiones sociales bien interesantes, ¿no? Como que yo creo que claramente mamé de ella, sin lugar a dudas, sí. Y ahí te lo potenció la escuela. Y entonces cuando decidís Derecho, ahí ya pensabas un poco, o fue cuando arrancaste en la UBA. Arranqué en la UBA. No, viste, vos cuando arrancás en la UBA no tenés decidido cuál es tu orientación. Exacto. A mí me gustaba mucho esto del vínculo entre el Estado y el individuo y la relación entre ese vínculo, ¿no? La relación entre Estado e individuo. Entonces decidí como orientarme en lo que es derecho administrativo, que es básicamente eso, ¿no? Es como esa vinculación, ¿no? Y era una orientación muy resistida, éramos muy poquitas, en general muy poquitas y muy poquitos que seguíamos esa orientación. Éramos cursos de 5 o 6 personas, un lujo. Pero qué privilegio, ¿no? Un lujo. Clases muy pequeñas. Yo creo que pero ahí... eso es porque la gente piensa que ahí no hay acción, ponele, no sé por qué. No parecía una rama atractiva, ¿no? La gente en general va mucho a lo penal. A lo penal, que es lo peor, civil, claro. O civil y comercial, o civil, sí. o el tipo de abogacía más tradicional, ¿no? Bueno, el estudio jurídico, causas civiles, laborales, penales, familia, claro. Y a mí me atraía mucho esto de ese vínculo y yo trabajé toda mi carrera. La verdad es que yo empecé como meritoria en un juzgado contencioso administrativo apenas empecé la carrera. Y eso yo tenía la posibilidad de leer causas súper interesantes, muy chiquita, y eso cada vez me afirmaba más en mi elección, digamos, ¿no? Te iba motivando. Me iba motivando. Y después trabajé mucho en el Estado, digamos, como que siempre tuve la oportunidad y la suerte de poder trabajar en el Estado, que era justamente lo que hacer derecho administrativo. Claro. Hasta que me recibí, y cuando me recibí apareció, esto es muy interesante, yo estudié con todos chicos que iban a Nacional Buenos Aires, yo venía, imagínate, de un colegio donde no se estudiaba, o sea, tanto. Y vos menos, y que yo eras menos, la que tirás exacto, las manzanas. Y yo menos. Pero esto de estudiar con los chicos del Buenos Aires y las chicas del Buenos Aires a mí me puso un ritmo... Te motivó. Sí, un ritmo súper... ellos estudian en 2 días y yo en un mes, pero me tenía que poner a la altura de ellos y eso estaba bueno. Y aparte los que estudiaban conmigo y yo aprendí un montón porque tenían mucha facilidad para estudiar, ¿no? Entonces me explicaban, me acompañaban. Venían como con mejor base, sí, y por ahí con más cancha de estudiar. Totalmente. Y yo como toda mi carrera estuve al lado de, sobre todo un compañero, Guido, que hicimos casi toda la carrera juntos y fue un gran apoyo. O sea, estudiamos juntos todo el tiempo, muy, muy buena dupla y me fue muy bien en la universidad. La verdad es que ahí es como me reivindiqué de todo lo mal que me había ido en mi secundaria. Mirá la Mariela. Sí. O sea, es que mis compañeros de la primaria, que nos reencontramos un poco en la pandemia, me decían eso, que Mariela, tipo, que estés donde estés es llamativo, como lo último que hubiéramos esperado es que vos estés donde estés, porque claro. Nadie daba 2 mangos. No, la verdad que no. Qué injustos. La verdad que la realidad es que las mentes más brillantes en general en la escuela no tenían ni el mejor comportamiento, eso está rechequeado, ni los intereses clásicos tradicionales que además te imponen en la escuela, ¿no? Todavía, la verdad, en esa época aún más, pero digo, aún hoy los sistemas son bastante cuadrados y rígidos. Hay pocas escuelas en las que la escuela se adapta al niño. En general siempre es el niño que se tiene que adaptar. Y bueno, la realidad es que aún más hoy los chicos vienen como chicos y chicas con una cabeza que ya no es la misma además, ¿no? Ya están como
digitalizados al nacer, tienen otra concepción de los planos, no es todo, ¿viste? Es como, yo lo siento en mis hijos y veo también la diferencia entre el de 12 y el que tiene hoy 5, que tampoco es lo mismo entre ambos, que ya crecieron distinto desde el vamos. Sí. Con lo cual hay ahí un catch-up que tienen que hacer, ¿no? las instituciones educativas, porque ni hablar, ChatGPT, inteligencia artificial. Bueno, sí, bueno, y a mí me encanta contar esto, porque esto también es como esta idea de que solo si sos brillante en la secundaria, en la primaria, llegás a lugares importantes. No es cierto. O sea, no, a veces la inteligencia no es solamente inteligencia intelectual. Es como una combinación de varias cuestiones, ¿no? Creo que la inteligencia social es súper importante. Para lugares como el que estoy yo. La emocional, la sensibilidad. Sí. Y sobre todo creo que lo que es muy clave es poder encontrar algo que realmente te apasiona. Y ahí es como el gran privilegio de la adultez, ponele, si realmente podés trabajar de algo en lo que crees, ¿no? Entonces ahí no es un tema, como decís vos, de intelectualidades medidas por no se sabe muy bien quién, según qué parámetros, sino poder dedicarte de lleno a algo en lo que crees. Totalmente. Y ahí fue que hiciste vos toda tu carrera, porque cuando leía al principio todo este recorrido, vos decís, bueno, fui excelente en la facultad, y después, pero no paraste de estudiar. No, después sí me pasó esto de tener una muy amiga, también compañera de facultad, que me dijo, che, está este máster en la Universidad de Palermo con unos profesores re piolas que tuvieron la posibilidad de estudiar, nada, que la verdad eran como unos privilegiados que tuvieron la posibilidad de formarse afuera y que te dan como una literatura súper interesante. Y bueno, y fui a hacer este máster a la Universidad de Palermo, este posgrado. En realidad era una maestría que yo no terminé, terminó siendo un posgrado porque no es que terminé haciendo la tesis y demás, pero fue espectacular, fue un cambio en mi vida, o sea, poder leer esa literatura, conectarme con estos docentes súper interesantes, con propuestas muy como distintas, innovadoras, claro, para ese momento. Clínica, ¿no? Hacíamos clínica jurídica y estaba la revista, yo era clínica, ¿no? Porque el team clínica, team revista eran cosas distintas, pero bueno, esto de la clínica jurídica, de pensar el derecho desde otro lugar, ¿no? Ese fue un cambio en mi vida profesional contundente. Después me fui a estudiar afuera, me fui a estudiar Derechos Humanos a Inglaterra. Eso también fue súper. ¿Y eso sentís que fue algo que te nació a raíz de sí, totalmente. De Palermo? Como que yo creo que Palermo, bueno, todos estos profesores que estaban en Palermo en ese momento. Nombrar? Bueno, Martín Bomer, Cristian Curti, Víctor Abramovich, Roberto Saba, estaba Gargarella. Gargarella fue mi director de tesis en la Ditela. Mira. Pues yo estudié Relaciones Internacionales, pero hice una tesis de Derecho y nadie me quería agarrar, salvo Roberto Gargarella. Bueno, Gulco, Mari Belov. Sí. Bueno, gente que están... Roberto no está acá ahora, ¿no? ¿Gargarella? Sí. Yo creo que sí, creo que viaja mucho, pero está, estudian, dan clases afuera también. Sí, digamos, pero yo creo que sí, que están acá. Pero bueno, era un grupo de docentes, bueno, lo tuve a Bulín, que fue una maravilla, no sé, tuve docentes que ya no están, Martín Farrell, con debates que te rompían la cabeza, porque nada que ver con la Facultad de Derecho. Entonces, todo eso fue como wow, ¿no? Y te impulsó a decir, me voy. Sí, era como, ellos todos estudiaron afuera, bueno, eran nuestros mentores y bueno, era hacer lo que hicieron ellos y ellas, ¿no? Como, bueno, hagámoslo. Y fue como, bueno, voy a estudiar afuera. Después yo elegí Inglaterra, ellos estimulaban mucho para ir a Estados Unidos, yo elegí Inglaterra y bueno, y esa es otra historia, ¿no? Porque es una experiencia de vida. O sea, yo creo que lo mejor que me pasó en mi vida fue tener a mi hija y después haber hecho esa experiencia. Porque no es solo ir a estudiar afuera, es irte afuera. Sí, insertarte en otro mundo. Sí, y hay algo espectacular que no sé si muchos lo pescan, pero cuando vos llegás afuera no tenés pasado. No te conoce nadie, o sea, es como que... Sos una hoja en blanco. Sos una hoja en blanco y eso es re interesante, ¿no? Tenés la posibilidad de
De reinventarte. De reinventarte y de ser mejor y de pensar, bueno, en que yo, no como no, eso fue fantástico. Una experiencia, decís, con uno mismo, ¿no? Exacto, de redescubrirte. Exacto. Y a mí me pasó que yo me fui en el 2001, en la época de crisis, había aplicado a la beca del British Council y eran 21 becas y ese año se dieron 3 nada más. Y yo no quedé dentro de las becadas y me lo terminé pagando yo con $1 carísimo. Bueno, mi pareja vivía acá, el papá de mi hija, y me ayudaba desde acá. Y yo trabajaba limpiaba los cuartos de donde vivíamos. Increíble. Toda la carrera. ¿Cuánto duró eso? Y un año entero. O sea, yo trabajaba todos los días limpiando 3 horas por día los cuartos para poder sostenerme. ¿Y cómo se te ocurrió eso? Vos llegaste y dijiste, ¿qué puedo hacer? Tengo que buscar trabajo porque no me alcanza para sostenerme. Y vos ya tenías tu carrera, posgrado hecho acá y estabas especializando y de hecho, ahí. Y me fui grande porque yo me fui a los 29, cumplí 30 ya y todos eran más chicos, sí. Entonces también qué espectacular lo que estás contando. Todos estaban más, ponele, de joda y yo estaba más concentrada en estudiar y en aprender. Y le estabas dedicando, o sea, todo. Sí, esfuerzo. Había dejado mi pareja con la que convivía acá, o sea, era un esfuerzo y era un compromiso, ¿no? Y él me estaba ayudando desde acá y lo pagamos con ahorros, digo, fue todo un esfuerzo. Y yo trabajaba así limpiando y ganaba muy bien. Y seguro, porque y eso me ayudaba bien remunerados afuera. Y él me ayudaba a que vos lo pudieras hacer tranquila. Claro, y después me quedé con una pasantía rentada casi un año más en una organización sobre libertad de expresión que se llama Article 19. Me quedé trabajando en una pasantía rentada. O sea que no volviste al toque. No volví al toque, no un año, ponele 6 meses más, y después me volví. Y al poco tiempo quedé embarazada y tuve a mi hija. Y volví a trabajar a la Asociación por los Derechos Civiles, que el director era Roberto Saba. Increíble. Y ahí cuando llegaste con todo eso, ¿en ningún momento dudaste en volver? No, nunca dudé en volver. Yo por mi trabajo yo viajo muchísimo por mi trabajo y de verdad me pasa que necesito siempre volver. Y cada vez que vuelvo digo, qué país más hermoso que tenemos, ¿no? Como, wow, ¿no? Como que uno cuando se va afuera, hay tanta idealización Sin duda. Pero acá hay cosas que afuera no hay. La distancia te hace valorar lo que tenés. Es verdad que hay cosas que uno pone en perspectiva y dice que bueno sería si algunas cosas fuesen distintas. Ni hablar. Pero bueno, también es verdad que vos estás justamente en un espacio justamente de lucha para que las cosas sean distintas, con lo cual creo que tal vez ese pensamiento que vos decís de hay que volver cobra aún más valor que por ahí para los que no estamos tan en el frente. No sé, como que uno se siente a veces más frustrado. También habla de eso que vos decías antes, ¿no? De que el argentino por ahí no se involucra tanto, no es realmente tan solidario de hands-on. De ir y meter el cuerpo. Y si fuésemos todos un poco más así, probablemente estaríamos mejor. Mira, yo empecé en Amnistía como directora en el 2011, fines del 2011. Cuando yo empecé, antes que yo había habido un presidente llamado Julio Montero, se llama, ¿no? Y Amnistía había tenido una muy mala gestión y ya estaba a punto de cerrarse, y lo que a mí me dijeron es, esto sale o se cierra, ¿no? Esto ya es un fracaso, Amnistía Argentina, tiene que salir o cerrarse. Espera, ¿te puedo interrumpir un segundo? ¿Querés contar qué es Amnistía a nivel internacional? Sí, Amnistía es un movimiento de personas, y un movimiento, ¿por qué no es un ONG y es un movimiento? Es porque es una organización que se financia de personas, y hay 10 millones de personas en el mundo que ponen dinero y tiempo y dedicación a Amnistía. No recibimos fondos de gobiernos, excepto para educación en derechos humanos, pero realmente muy poco, justamente para ser independientes y poder criticar a los gobiernos sin ningún condicionamiento. Y recibimos fondos de fundaciones
pero de muy pocas porque tienen que pasar un screening muy exigente. No tienen que haber estado involucrada en, no sé, Claro. desde el nazismo hasta, no sé, inversión no sé, en Sí, cosas explotación de raras. litio que afecten Tienen comunidades que indígenas. resistir el archivo, Exacto. digamos, de su Entonces, historia. realmente es una organización que se financia por gente. Es verdad que el norte financia el sur. O sea, esta organización es muy importante en Europa. El sur global le es más difícil financiarse. Argentina es la primera sección que probablemente sea autosuficiente en 2027-28. Mira. Cuando yo entré no había ponele 100 miembros. Cuando digo miembros es de pago, ¿no? Ok. Y hoy somos 20.000 y tenemos Wow, más de 2011 a ahora. hoy. Sí, tenemos Qué 20.000 espectacular. personas que apoyan nuestra... O sea, no somos el staff, sino somos 20.000 Sí, la personas que causa. apoyan lo que hacemos y tenemos algo que se llama supporters, que es los que firman nuestras acciones, los que nos apoyan sin dinero, porque no solo puedes apoyar con dinero, que esos son más o menos 400.000. En total son 560.000 personas más o menos que apoyan a Amnistía, involucradas de alguna manera, en Argentina, ¿no? En el mundo son 10 millones. Y es una organización que es de derecho humanitario y derechos humanos y lo que hace básicamente es como defender derechos humanos en el mundo con una agenda bastante amplia, pero tampoco no limitada, digamos. Hay cuestiones que no trabajamos, sobre todo donde hay organizaciones internacionales muy potentes que ya hacen ese trabajo. ¿Qué no tipo sé. Naciones Unidas? Decís? No, somos muy parecidos a Naciones Unidas. No, pero no trabajamos alimentación porque está la FAO. No trabajamos a adultos mayores porque hay una organización que trabaja a adultos mayores. Temas ambientales, ahora empezamos con justicia climática porque es un tema súper relevante, pero no lo hacíamos porque estaba Greenpeace. Claro. Y todo esto conversado con Greenpeace, no es que... entonces, en general la agenda es bastante amplia, pero tampoco es todo, y trabajamos localmente, regionalmente e internacionalmente. Pero vos, además de tu puesto acá, participás en esa coalición de liderazgo que es como una especie de cúpula. En realidad, la secretaria general de Amnistía Internacional es como si fuera a ponerle la presidenta con sus ministerios y después tiene una representante del sur global y una del norte que estamos en ese espacio. Y ahí estoy yo como representante del sur. Cuando decís sur global, ¿es desde qué país hasta qué país? Y todo América del Sur. Todo América del Sur, todo África y Asia, ¿no? Todo lo que está considerado... como abajo del trópico. Del Ecuador. Sí, ponele. Pero yo te diría que tiene más que ver con las secciones que son autosuficientes. En el sur también está Australia, pero Australia no o Nueva Zelanda, pero son secciones muy fuertes. Ok, entiendo. Entonces, digamos... Los países del sur que son financiados o apoyados por el movimiento, claro, el norte. Exacto. Nosotros... Hoy tenemos un pequeño apoyo del movimiento, pero casi todo es local. Autogestión. Sí. Y entonces, perdón que yo te haya interrumpido, vos contaste cuando estabas arrancando en 2011, te dijeron, ¿esto va ahora o nada? Sí, y lo más gracioso de esto es que primero yo trabajaba en una organización, trabajé 11 años en una organización esta que yo contaba que dirigía Roberto Saba, que se llama Asociación por los Derechos Civiles, ADC, y que es una organización muy diferente a Amnistía, ¿no? Yo diría que es muy parecida a lo que es la ACLU en Estados Unidos. Y yo tenía el recuerdo de Amnistía porque viví en Inglaterra y viajé por ahí, por algunos países. Porque se originó en Inglaterra. Tiene, claro, a raíz de un periodista que llama a defender unos presos por haber dado opiniones respecto en Portugal. Entonces era un periodista que pide que se hagan cartas, sí, Peter Benenson. Entonces, Argentina está en una situación de mucho fracaso, como sección. Se cierran las secciones. Cuando no funcionan, se cierran. No tenemos secciones en todo el mundo, tenemos más de 100, pero en Rusia no tenemos, en China no tenemos, hay países donde no nos dejan tener y no tenemos. Claramente. En la India estamos en una situación difícil, Hong Kong se acaba de cerrar, Mali se acaba de cerrar. Bueno, no siempre funcionan. Y Argentina era una de estas que no funcionaba. Entonces, cuando yo llegué, me dijeron,
o la sacás adelante o se cierra. Sí, y yo no tenía mucho, no estaba tan atraída porque conocía Amnistía y me parecía esa organización de gente en la calle, como era muy distinta a lo que yo venía haciendo, ¿no? Y me costó mucho entenderla. Amnistía es un monstruo, es una cosa gigantesca, muy difícil de entender, ¿no? Como de entender cómo se trabaja. Lleva mucho tiempo hasta que entendés. Y es una organización tipo muy parecida a Naciones Unidas, ¿no? En su composición, en sus posiciones. Las posiciones de Amnistía son bastante generales. Uno diría, ay, son muy lavadas. Y sí, porque esa posición tiene que servir a Argentina, a Noruega y a Burkina Faso. O sea, todos tenemos que pensar y decir lo mismo respecto a diferentes temas. Sí, por eso a mí me da risa cuando acá nos dicen que somos kirchneristas, ¿no? Porque nos ponen este mote de kirchneristas. Porque te imaginas que las posiciones nuestras no las decidimos en Argentina. O sea, es como... Claro. Pero bueno, parte del juego de la grieta, exacto. Y bueno, y ahí fue cuando bueno, la verdad armé un equipo y la verdad que... Lo tomaste como un desafío. Un desafío, fue un desafío espectacular. Empezamos siendo 4, somos 90 ahora. Crecimos un montón y la verdad ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿qué fue lo que articulaste? Si no podés decidir las temáticas, ¿cómo haces para... comprometer? Las temáticas son muy amplias. Yo lo que hice fue, las regionales las definimos regionalmente con la oficina regional, las internacionales se definen en todo el movimiento, todos juntos, y las locales es, bueno, de las temáticas que hay en Amnistía, cuáles, digamos, por lo menos yo lo que dije fue, bueno, ¿cuáles están en agenda en Argentina? ¿Cuáles son temáticas en Argentina que van a hacer que Amnistía resuene? Y en ese momento... El tema aborto era un tema que se venía, bueno, yo lo venía trabajando en mi organización anterior, era un tema que se venía como viendo que era un tema que estaba en agenda. Justo Amnistía tenía una campaña que se llamaba Mi Cuerpo, Mis Derechos e incluía aborto. Podía haber pasado que Amnistía no tuviera posición de aborto y no lo hubiera podido trabajar, digamos, ¿no? Pero estaba. Bueno, Amnistía Argentina venía trabajando antes que yo temas de indígenas, comunidades indígenas. Ese tema lo seguimos por una cuestión de que ya venía como trabajando esa agenda. Temas migrantes y refugiados, que es todo un tema acá en términos de derechos humanos en Argentina. Y después teníamos, digamos, trabajamos mucho, toda la agenda de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral, agenda LGBTIQ+, que también recién se había aprobado la ley de matrimonio igualitario, identidad de género. Y después todo lo que es la agenda internacional, el desafío de traer los temas internacionales a Argentina. Y te soy muy franca, o sea, es un desafío todavía. O sea, Argentina mira muy poco el mundo. Yo diría que el Mundial fue un antes y un después de nuestro interés por el mundo, ¿no? ¿En serio? Sí, este último Mundial que ganamos. Sí, porque puso mucho la atención en, bueno, ¿qué es Qatar? ¿Qué pasa en ese mundo, en esa zona? También después que se aprobó la despenalización y legalización del aborto y con el avance de la agenda más en términos de género, mujeres en Irán, mujeres en Afganistán, empiezan a ser como de interés, pero antes de eso nada, y hoy mismo nos cuesta mucho, excepto Venezuela, que es un tema que tiene que ver mucho con la relación Venezuela-Argentina, en donde por supuesto Amnistía tiene una posición sumamente crítica con el gobierno de Venezuela, muy parecida a la de Cambiemos. Nicaragua, que también tenemos una posición sumamente crítica, Cuba, que también tenemos una posición sumamente crítica, y digamos, la agenda internacional es como nuestro desafío, cómo traemos y cómo logramos que la gente tenga algún interés, ¿no?, por esa agenda. Esas posiciones, cuando vos decís, son las que se toman ahí a nivel global, con esta que explicabas, que es como Las de los países de la región se toma más a nivel regional. Sí. En general, las posiciones de Amnistía son, bueno, sos un gobierno que violás o no violás derechos humanos. Que Maduro viola derechos humanos está clarísimo, o sea, no es muy discutible. Amnistía no tiene posición sobre democracia. No podemos hablar, no definimos un país es democrático, dictadura, digo, eso no. Entonces no nos metemos en eso. Claro, el foco está en la violación o no del derecho humano de los humanos que viven en esos territorios. Exacto, entonces si Ortega viola derechos humanos en Nicaragua, bueno, tenemos una posición muy crítica a Ortega, porque está violando derechos humanos, porque aparte tenemos denuncias de presos políticos de Ortega, presos políticos de Maduro, entonces, obviamente... Sí, lo innegable. Y trabajamos casos individuales de personas presas por
preso de conciencia por manifestarse en contra de o manifestar su opinión, o presos injustamente porque están en contra del régimen o lo que fuere. Y entonces sí tenemos como una posición más crítica. Y lo mismo pasa con países africanos o países asiáticos, países africanos o países asiáticos, pero bueno, eso atrae menos acá, ¿no? Es como, no sé, tenemos una investigación fantástica en Etiopía, pero a nadie le importa Etiopía acá, claro. ¿Y sobre eso ustedes trabajan o en realidad es como, bueno, vos observás, ves eso, pero hay poco que puedas hacer? No, lo tratamos de traer y tratamos de pensar estrategias para traerlo y poder instalarlo, pero nos cuesta muchísimo, la verdad. Nos cuesta un montón. Hay un trabajo que tiene Amnistía que es fantástico, que muestra cómo Facebook fue funcional a la matanza de rohingyas en Myanmar. Es espectacular esa investigación, pero es espectacular para cualquiera que la quiera ver, porque es como las redes sociales, ¿no? Afectan, pueden intervenir sin darse cuenta o dándose cuenta en un conflicto armado. Bueno, esas cosas, ese informe tuvo un impacto impresionante en el mundo. Acá nosotros lo bajamos, lo pusimos, pero no. Y nosotros nos miramos mucho a nosotros. Argentina se mira mucho a sí misma. Sí, creo que ese es el gran problema que Argentina no le importa lo que pasa en Perú. O sea, lo que está pasando en Perú es muy serio. No, lo de Chile no nos importa. Nos importa Venezuela porque políticamente el kirchnerismo y Venezuela. Sí, ya se armó ahí como. Es una cosa de grieta, o sea. Sí. Porque si no, tampoco nos importaría Venezuela. Sí, Brasil también hablan otro idioma, pero también es como otro planeta. Pero Brasil nos importa porque Lula, digamos, ¿no? Sí, claro. Obvio. Pero no nos importa lo que pasa. No, lo que pasa no hablamos del racismo en Brasil. No, exacto. No. Argentina no mira a otros países. No, y esos otros países lo notan, porque siempre cuando uno se va, bueno, yo la época que viví, cuando viví en Italia no les importaba demasiado, pero cuando viví en Estados Unidos, que viví en Nueva York, que hay una comunidad latina enorme, lo peor que podía hacer yo era que se me notara mi acento porteño, porque era literal decirme. Una vez me acuerdo que entré a comprar una lamparita, no sé, y el chico me dijo: ustedes los argentinos se creen los mejores, los más blancos. Y mientras él me decía, yo pensaba como, claro, es verdad, es eso que vos decís. Uno ni piensa qué se cree, pero está el ignorar al otro, que obviamente que eso genera como una distancia enorme, ¿no? Sí, una falta de. No somos muy queridos por nuestros. Sí, pero es por responsabilidad nuestros países de la región en general, ¿no? Y obviamente vos trajiste un tema que a mí me parece súper relevante y en Amnistía estamos empezando a trabajarlo, que es el tema del racismo en Argentina. O sea, es un temón. Porque si vamos por la calle y preguntamos si vos te consideramos un país blanco, o sea, es blanco. Empezamos a tener gente, primero, es mayoritariamente blanco. Es mentira que somos blancos. Tenemos marrones y tenemos indígenas. Pero no hay no hay conciencia. Y no hay conciencia de todo lo que los blancos hacemos para que tanto la comunidad marrón como los indígenas sientan. No tenemos idea. Y todos los lugares. Excluidos. Sí, y todos los lugares de privilegio y de conducción y de liderazgo son de blancos. O sea, entonces es un tema que en Argentina no llegó todavía. Está empezando, ¿no? Ahora está identidad marrón. Empieza a haber organizaciones interesantes que están poniendo ahí el tema en agenda. Pero sí, porque además, es algo que está pasando en todas partes del mundo. Y si bien, mismo en Brasil, que tiene un 52% de la población negra, el issue del racismo es enorme y recién ahora están pudiendo realmente decir las comunidades negras como, esperá, es todo esto, no sé, yo crecí en Brasil y toda mi infancia era ver en las telenovelas, que son como súper importantes allá, como lo que pasa un poco en México con Televisa. Globo tiene esas mega producciones en las que nunca había negros en roles protagónicos, siempre era la mucama o el chofer o no sé, o un empleado.
Y hace ya, no sé, una década, un poquito más, no más, eso empezó a cambiar. Pero claro, parece como, es como la espumita de la crema del café. Abajo de eso hay tantas cuestiones como tan arraigadas que no se ponían sobre la mesa y que se están empezando a poner, pero digo, en un país con 200 millones de habitantes y un 52% de la población negra. Acá, que es como vos decís, bueno, hay algunos indígenas, hay población marrón. 3%. 3. Y bueno, entonces, claro, entre que uno está mirándose el ombligo todo el día, celebro que lo que vos decís que está un poco cambiando, pero creo que faltan mucho. Entonces, si uno no nos registramos entre nosotros, ni cómo vamos a registrar al vecino al lado. Ahora, si vos tuvieses que decir cuáles son como los problemas de derechos humanos o las cuestiones de derechos humanos que más te convocan hoy en nuestro país, ¿cómo sería ese top? Mira, empezaría por lo que es la violencia institucional, la violencia policial, o sea, el racismo que ejerce la policía sobre chicos jóvenes, pobres, marrones. Tenemos relevados más de 30 casos desde la pandemia hasta ahora de policías que matan a chicos de estas características. Y igual debe haber mucho más. Ni hablar que o sea, nuestra capacidad nos dio para eso, pero casos como... Pero eso es gente que se les acerca de alguna manera a algún pariente, alguien, o ustedes investigan cómo es. No, en general nosotros trabajamos mucho con denuncias que llegan a Amnistía. A veces llega la denuncia directamente de la familia, o a veces llega la denuncia por parte del abogado o abogada de la familia, o a veces es alguien que... algún amigo de la digamos, es como, sí, tiene, en general llega la denuncia de alguna manera a Amnistía, no es que salimos a buscar el caso. Y eso es interesante, porque siempre dicen, no viene, por ejemplo, estamos trabajando en el caso de Cecilia de Chaco, ¿no? Bueno, pero no es el único caso el de Cecilia. Hubo 7 femicidios, que por cierto el de Cecilia no pareciera ser un femicidio. Hubo 7 femicidios. Bueno, pero no me llegaron, o sea, nadie se acercó a contarnos, de estos casos. Y siempre nos pasa eso, ¿no? La gente no tiene muy claro cómo nos metemos en los casos. Si nos metemos, por ejemplo, si hay una represión como la de Jujuy en este momento, con muchas denuncias de... Una cosa medio pública. Medio pública, con mucha anuncia de defensores de derechos humanos, de abogados, abogadas, algunos políticos, digamos, no legisladores, los... diputados, senadores. A nivel más local. Como los concejales. Los concejales, perdón, no me salía. Concejales. Tuvimos suerte que hoy me salió porque yo estoy igual. Concejales, líderes de comunidades indígenas. Bueno, en ese caso sí nosotras miramos más y empezamos nosotras a mirar lo que está pasando. Y en general trabajamos mucho en coordinación con otras organizaciones, como FARN, ponele, que trabaja ambiente. Y en ese caso sí por ahí nos vamos más nosotras. Pero, por ejemplo, la verdad es que en la mayoría de los casos... Llegan y cada vez llegan más. Entonces te diría, violencia institucional, el caso de Astudillo, que fue tan conocido que todavía no tiene resolución, porque bueno, hay todo un tema con estos casos, el caso de Lucas, que salió estos días. Ahí que ustedes como lo que hacen es como una especie, como ejercen una presión pública. En general lo que hacemos es, nosotros no hacemos nada. Primero tenemos que hablar con la familia y el abogado o abogada de la causa. Si no hablamos con la familia y el abogado de la causa, no nos metemos en un caso. Necesitamos firmar tener ciertos acuerdos, ¿no? Claro. Como certezas. No, tenemos unos protocolos un poco complejos, pero son fundamentales. Y en general lo que hacemos después es ayudar a visibilizar la causa. En alguna causa nos hemos metido legalmente, por ejemplo el caso de Mauro Coronel es un caso que tenemos un abogado nuestro metido en la causa, pero si no, en general lo que hacemos es visibilizarla internacionalmente. Entonces hacemos lo que se llama una acción urgente, entonces sale una acción de firmas a todo el movimiento, se visibiliza internacionalmente, entonces el caso de Cecilia ya no está en Argentina solo, ya está en todo el mundo, porque mis colegas del mundo empiezan a hacer que ese caso se visibilice, sacan una nota en el diario,
empieza a ser un poco más complejo, ¿no? A ver más ruido, a haber más exponer ruido, más. a haber más ruido. Y esas firmas le llegan al fiscal de la causa para apurar que resuelva la causa, digamos, ¿no? Para que no se detenga en resolver la causa, en este caso de Cecilia, ¿no? Pero digamos, en el caso de Astudillo pasa lo mismo también fue fiscal. Está el caso de Dayana, que es otra chica que fue matada, digamos, que aparentemente la mataron en la comisaría, pero hay como una característica de estos casos que es parecida al del caso de Lucas de estos días, que los policías tuvieron prisión perpetua, sí. Que son esto, ¿no? Bueno, tuvimos el caso que es muy parecido al de Lucas, de Blas, que es un chico cordobés que iba en el auto y le tiraron, lo mataron pensando que era lo que no... Que era otra persona. Que era otra, sí, que tampoco tiene sentido. No. Bueno, esto pasa todo el tiempo en nuestro país y no dos cosas, ¿no? Para nosotros son casos súper preocupantes. La gente, o sea, por más que los visibilizamos, la gente no se sensibiliza tanto con estos casos. O sea, ¿por qué crees que es así? Yo creo que la gente se identifica con lo que se parece a uno. Entonces, ven chicos muy humildes, de barrios muy lejanos, bueno, un poco de racismo, ¿no? Como algo habrán hecho, o yo a mí no me va a pasar porque no soy esta persona con estas características, ¿no? Como hay como una... Yo creo que hay una cosa, un racismo estructural y digamos, y el tema de la violencia institucional es estructural en nuestro país. No es de un gobierno, es de todos los gobiernos. Nadie pudo resolver este tema. Considerando que las policías son locales, no son federales, digamos, después tenés todo ese tema, ¿no? Como que sí, que es todavía más grave lo que vos decís, porque es como una cuestión cultural, ¿no? Y que no es una falta de empatía, es racismo. Es creer, bueno, algo hizo, ni idea, seguro que... No, es que es portación de cara, claro. Es eso, o sea, pasamos vos y yo caminando por el mismo lugar y probablemente no nos pase nada. Es eso, o sea, es racismo 100%. Esa es la agenda que a mí me parece la más grave. ¿Cómo se soluciona eso? O sea, hoy digamos, existen las organizaciones como Amnistía, pero digo, a nivel, si justamente estamos diciendo, es cultural, ¿qué habría que hacer? ¿A dónde hay que, o sea, hay que rebobinar? ¿A dónde? ¿A qué instancia de la escuela? No, esto es, bueno, yo creo que la escuela es un lugar importantísimo para empezar a educar a nuestros chicos y adolescentes en términos de racismo, o sea, ¿no? Como desde muy chiquitos empezar a educarlos, porque cuando uno se asume racista, blanca, racista, tiene que ver con el lugar donde nos educamos, donde nos criamos. O sea, nosotros fuimos todos a la escuela y jamás nos hablaron de esto, digamos. Sí, hay una negación. Somos responsables, pero tampoco nuestro entorno nos ayudó o nos educó para que seamos más sensibles a estas cuestiones, ¿no? Y no es fácil, digo. No es hay fácil. Países que, digamos, hay ejemplos, modelos de sistemas que vos decís como esto lo lograron solucionar o mejorar o no. Yo creo que no, pero creo que es un tema que a partir de lo de John Floyd de Estados Unidos es un tema que se puso en agenda y se está trabajando muchísimo a nivel internacional. Y no va a volver a ser lo mismo. Y hay un antes y un después de eso. En Estados Unidos, sobre todo, las comunidades negras, las organizaciones de mujeres, hombres negros, hoy tienen una voz que antes no tenían, ¿no? Y eso yo lo he visto en un evento sobre aborto, donde por primera vez se cruzaba el tema del acceso al aborto, pero digamos cruzado a comunidades negras, ¿no? Que es otra complejidad. Claro. Y no lo había visto antes. Y cómo se paran y el discurso que tienen y cómo explican es bien interesante. Pero yo creo que es un proceso, va a costar, ¿no? Porque Europa es blanca, es Europa centrista, es peculiar Europa en general, ¿no? Muy. Y nosotros siempre miramos ahí más que a otro lado. Sí. Yo lo que creo, cuando me preguntás cómo se resuelve esto, el tema de la violencia institucional es histórico. No hubo un gobierno que haya podido resolverlo, Ministerio de Seguridad que haya podido resolverlo.
en la medida que no se trabaje en un plan... Sí, hay que ver si hubo voluntad de resolverlo. Exactamente. Claro. Pero en la medida en que no se trabaje en un plan de educación y capacitación de fuerzas de seguridad, de lineamientos, de estándares y demás, esto no va a cambiar, digamos, ¿no? Y no hubo voluntad para eso. Y nada, y los candidatos de derecha, más de derecha, ¿no? Porque hoy, de verdad, si vos te pones a mirar, todos nuestros candidatos están a la derecha, digamos. Unos menos a la derecha, pero otros más a la derecha, pero son todos a la derecha. Vienen con, las campañas vienen con discursos muy contundentes en básicamente 4 o 3 líneas, ¿no? Protesta social, basta de gente en la calle, protesta social, voy a terminar con esto. ¿Cómo terminas con eso? Con la policía. Violencia. Migrantes es la otra agenda, ¿no? Pero migrantes, ¿qué migrantes? Los migrantes, ¿no? Que migrantes claro. Limítrofes, ¿no? Porque no van a ser todos los migrantes. Planeros, ¿no? Vamos a terminar con los planes y demás. Claro, atraviesa todas las propuestas. Sí, y con una y con una impronta de darle a la policía más fuerza y más recursos, ¿no? Una policía que no está sin preparada. Educación, exactamente. Exacto. Entonces miedo, digamos, es como bueno. Y si vos tuvieses que decir desde estos que son 13 años que estás en Amnistía, 12, sí. 12. ¿Cuáles son los logros de los que estás como más orgullosa y en donde sentís, bueno, ¿no? Esos momentos en los que toda la lucha... Bueno, yo, a ver, funciona. Bueno, creo que estuvimos muy metidas en este caso de Blas Correas, que salió poco, este es un caso de Córdoba. Creo que cuando salió la sentencia condenatoria fue una alegría enorme. Eso fue como muy fuerte. Cuando trajimos a familias de Ucrania y de Afganistán y las sacamos de los conflictos armados, la llegada de esas familias después de todo lo que pasaron en Argentina es fuertísimo. Y Amnistía hizo mucha campaña por la despenalización, legalización del aborto. Yo creo que tuvimos una voz muy... Sin duda. Muy fuerte ahí y un trabajo muy contundente, y el día que se aprobó fue como... Fueron 10 años de trabajo, fue mucho esfuerzo y estábamos todas muy emocionadas, todos, ¿no? Como fue un montón y lo logramos y nos sentimos como un estándar demasiado alto. Fue difícil, nos es difícil trabajar ahora habiendo llegado ahí, digamos, ¿no? Cuando vos lográs algo tan difícil, después todo te queda medio abajo, ¿viste? Pero bueno, un poco es, te diría, esos 3 momentos, y obviamente el crecimiento en términos de staff, de ser 4 a ser 90. Y de todo el apoyo que decías que tienen. De los 560.000 personas que nos apoyan. ¿Cómo hay que hacer se puede entrar directamente a la página? Sí, se entra a la página y se puede donar, y se puede también participar y firmar. Sí, no ¿Cómo es la página? Es www.amnistia.org.ar. Y creo que el otro que no puedo dejar de decir es, nos toca navegar en un contexto muy complejo, de mucha grieta, donde hubo mucho esfuerzo para ponernos del lado del lado del kirchnerismo, ¿no? Como derechos humanos kirchneristas, ¿no? Como todo el tiempo hay como campañas de desprestigio hacia nosotros, que yo creo que también nosotros sabemos cómo tomárnoslo como lo que son, con tranquilidad, y esto que es importante, ¿no? Amnistía no juega en Argentina nada más. Nosotros lo que hacemos es llevar esto afuera, a lugares internacionales, y creo que eso es lo que molesta, ¿no? Como que no queda acá. Sin duda. Y aunque aunque nos encorseten o nos quieran como clasificar. Sí, es el juego local. Sí. Es el juego local. Sí. Pero bueno, es bueno decirlo porque por ahí hay un montón de gente que no sabe exactamente qué hacen todavía, lamentablemente. Y bueno, todo esfuerzo por seguir contándolo es válido, ¿no? Es necesario. Millón de gracias, Mariela, es una genia, te felicito. No, por favor, un placer admirable. Enorme. Gracias.